En México faltan voces femeninas que muevan conciencias. Sí, sí las hay, pero la mayoría de las veces estas voces son sesgadas por la línea editorial de los medios a las que pertenecen. Hoy en Código Magenta ponemos la mesa para 4 mujeres que mueven la agenda desde su trinchera. Los temas que importan, sin tendencia, sin filtro, las cosas como son. Bienvenidos a Mesa para 4. Nos vemos los miércoles en la tarde, aquí en donde no hay línea editorial. Código Magenta. Bueno, hoy estamos aquí en una mesa muy especial de mujeres únicas en México. Estamos con Lorena de la Garza, diputada del PRI. Hola Lorena, ¿cómo estás? Bien, Marce, con el gusto de saludarte y emocionadísima por este espacio que nos están abriendo. Padrísimo. Indira Kempis, senadora MC. ¿Cómo estás, Indira? Pues muy bien, emocionada para compartir ideas, debatir e intercambiarnos. Perfecto. Y Sofía Segovia, novelista, escritora, bestseller por El murmullo de las abejas y otras. Encantada de estar aquí y platicar, ya no estar encerradas, sino platicar todos estos temas interesantísimos. Que tanto falta en México, porque sí pueden ver, hay muchas mesas en México, como les platicaba, pero siento que falta una mesa con mujeres como ustedes, que creo que de aquí podemos nutrirnos, no nada más nosotras, sino las que nos están viendo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con un tema que lo hemos traído de bagaje por muchos años y de repente se toca y de repente no se toca y cada 8 de marzo se vuelve a tocar porque irónicamente en todo el año no se toca en los medios, uno que otra cosa sí sucede y a bote pronto, ¿no? O por presiones. Pero el feminicidio en México. El feminicidio en México que hoy rebasa los 4,000 estando Andrés Manuel López Obrador como presidente. Los estados más importantes, bueno, no importantes, los que llevan la delantera son Estado de México, Nuevo León y Ciudad de México. ¿Qué nos puedes decir de esto, Indira? México es un país feminicida desde el momento en que tenemos un contexto de violencia desde hace muchos años, que además ahora nos posiciona teniendo las ciudades más violentas del país y que detrás de eso hay una explicación multifactorial, pero que incide y que además refleja la ausencia de acciones concretas por parte de las autoridades. Porque definitivamente al vivir en este contexto puede pasar, porque eso es lo que está reflejando también nuestra vida cotidiana, nuestra vida familiar, estos problemas sociales que no hemos podido tampoco contener. Pero en definitiva lo que señala el ser un país feminicida o tener estados feminicidas como es en el que vivimos es la ausencia de esas autoridades, de esas acciones concretas, políticas públicas y que van más allá de no solamente tener leyes porque somos un país avanzado en un estado de derecho. La lucha feminista nos ha puesto este marco jurídico de base para poder defendernos, pero ¿cómo nos vamos a defender si antes de que se consuma el delito y después de él, no hay autoridad que responda? Porque eso es lo que parece, ¿no? Bueno, por eso los grises del feminicidio, ¿no? O sea, hago un paréntesis aquí, porque todavía no se tipifica, aunque sí ya lo ponen como el feminicidio, yo creo que los datos están muy, pues, superfluos, porque no puedes decir exactamente qué es un feminicidio todavía en México, o si lo dices, a lo mejor el juez está mermado, o a lo mejor, ¿verdad? La autoridad como que se inclina todavía y no porque somos súper feministas que lo somos, ¿verdad? Pero bueno, en el punto de que a lo mejor son misóginos y machistas y no quieren ver el delito así o como... Pero aquí sí me gustaría hacer una aclaración. Tú decías, son 3 los punteros en el tema de feminicidios. Estado de México, Nuevo León y Ciudad de México. Honestamente desconozco cómo está la legislación en el Estado y en la Ciudad de México, pero por lo menos en el caso de Nuevo León, la ley sí te dice, una mujer que la encuentras muerta, la autoridad lo toma como un feminicidio en lo que investigan si fue un asesinato en razón de género, que es el feminicidio, o fue por algún otro motivo. Entonces, que para mí, ¿qué es lo más grave? Lo que decía Indira ahorita en la ausencia de las autoridades. Para mí lo más grave es que seguimos escuchando y viendo cómo las cifras aumentan
y lo que se siente y se percibe con las víctimas y los familiares de las víctimas es que nadie las está buscando. Cuando una mujer desaparece, nadie la busca y de repente la encuentras y ya te dicen, bueno, encontraron a una mujer asesinada, encontraron a una mujer muerta, o se encontraron con el caso de un asesino serial y resulta que tenía muchas mujeres ahí escondidas. Pero para mí lo más preocupante nace no en el momento del asesinato del feminicidio, sino mucho Después. antes, muchos pasos antes. Con la mujer violentada que no fue atendida, con la mujer violentada que llegó a poner una denuncia y le dijeron, está bien complicado, hombre, ¿para qué te metes en broncas? Es tu esposo, va a ser un problema. Sí, es y parte se de la mete cultura. en una torre de carpetas de investigación del Ministerio Público y desgraciadamente llega a trascender a un medio hasta que ya la encuentran muerta. Entonces, para mí lo más grave del feminicidio y de estos grises que decías tú, Marce, es todo lo que está antes de un feminicidio y lo que, desde mi punto de vista, no vamos a arreglar endureciendo las leyes. Porque leyes ya hay y marcos jurídicos hay, y cada vez que hay un feminicidio no falta el legislador que quiere robarse la nota y de que vamos a hacer una iniciativa para reformar el Código Penal o para reformar la ley para que haya penas más severas. Uy, con que aplicáramos las leyes que hay, el país sería otro. Pero aparte, si nos fuéramos a lo antes, a la prevención, a la atención a las mujeres violentadas. Pero no hay dinero. Ponen austeridad como una excusa de no tener... A ver, Sofía, tú dinos también en esta parte que... Desde otro punto de vista, porque yo lo que veo es lo histórico. Y tenemos que ver, y lo dices, y me llamó muchísimo la atención que dices, que hay antes, pero no hay nada más la vida de una mujer, sino generaciones. ¿Desde cuándo México es un país que mata mujeres o que desaparece mujeres? Y lo podemos ver, y quizá desde antes, pero directísimo a la Revolución. Ahí tenemos nada más la canción de la Adelita y no queremos verlo así. Seguimos haciendo muy romántica la figura de la mujer que se deja violentar o robar, lo hacemos muy romántico. Y el hombre que no se deja decir que no, está en la canción de la Adelita. Estoy en mi mente recordando la canción de la Adelita de cómo iba. Y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por mar y por tierra. Digo, no la estoy cantando, como romántico, pero como lo que no me nos vas a dice amar. la canción es qué le va a pasar a Adelita cuando la encuentren. Y ahora ya lo estamos hablando y creo que en ese sentido estamos en ventaja. Ya las estamos nombrando porque entonces a la Adelita no la nombraban por su nombre propio, eran todas Adelitas. No tenían derecho ni siquiera a nombre propio y ahora cada 8 de marzo, que sí ha sido muy importante del 2020 para acá, comprender que tenemos que nombrar a cada una y tenemos que reclamarlo, aunque sea cada 8 de marzo, ¿no? Pero ¿y de qué sirve? Yo sí me he preguntado esa parte, te hago un paréntesis ahí, porque yo sí me pregunto muchas veces, ¿de qué sirve cada año? Sí, sí sirve ir a protestar, la marcha, pero ¿y luego? Sí, es Y luego hay desesperante. grillos o ese meme de la bolita esa del desierto, o sea, no, de veras, se me viene a la mente. Tenemos que no hay pelear contra nada. la cultura del hombre y de la mujer. O sea, de verdad, eso es lo que tenemos que comprender. Pero ya lo estamos hablando, hasta hace poco, a las muertas de Juárez, en realidad nunca nadie ni las nombró, ni las trató de solucionar nada. Vivimos en un país de leyes, pero que nadie hace por buscar exactamente qué porcentaje de los crímenes en México se resuelven. Sí, no, hay carpetas de investigación Mínimos. en un 60% que están abiertas todavía. Y qué importante lo que dice Sofía, porque esta parte de la visibilidad, yo creo que funciona cuando entendemos que por cada cifra hay familias, hay amigos, hay una extensión social de nosotras. Es decir, cuando se nos vulnera nuestros derechos y se nos violenta, también estás vulnerando la comunidad que te arropa, como mujer que incide y que impacta en una sociedad. Y esa comprensión se tiene que hacer o se logra cuando nombras a las mujeres, cuando hablas de sus historias, cuando visibilizas también el contexto de violencia que vivían, para que entonces nos demos cuenta, porque lamentablemente también hoy con este machismo y esa misoginia en la que vivimos, muchas mujeres no se dan cuenta que a veces están viviendo en una situación muy violenta y que puede terminar en un delito. Y mira, hay esta expresión de calladitas más bonitas, la usamos como sí, gracia, sí, sí. pero también calladitas más muertitas. Sí, sí, sí. O sea, Y también definitivamente, viene la ¿no? educación, o sea, yo creo que ahorita somos una generación de mamás en donde
ya también vamos a educar a nuestras hijas y a nuestros hijos, porque el hijo es bien importante. El hombre es muy importante, porque aún ahorita ves matices que dices tú, a ver, es muy moderno, pero estás machista, ¿verdad? No sé si les tocaron novios o no a ustedes, pero así que dices tú, ay, Dios, o sea, sí, muy no sé qué, pero en el fondo eres machista. Entonces, lo disfrazan muy bien en esta sociedad mexicana. Digo, tenemos un presidente que es muy machista. Bueno, no nada más el presidente. Ustedes están aquí, ustedes que están aquí han luchado a capa y espada por estar aquí. Es un trabajal, sí, estar donde están. Siempre le digo porque ahora con la victoria histórica de la paridad, pon tú que tenemos espacios garantizados, pero el tener espacios garantizados no implica que tengamos decisiones o apoyo garantizado. Y cada vez que platico con chavas más jóvenes que quieren participar en política, les digo, tenemos que entender que todavía ahorita, con leyes y con paridad y con lo que tú quieras, vivimos en un sistema político dominado y manejado por hombres. Entonces, hay un momento en el que con toda nuestra feminidad tenemos que también aprender a jugar su juego. Totalmente. Porque hasta el día de hoy su rol todavía es dominante y nos tenemos que poner un poco también, pues no a la defensiva, pero sí de ver de cómo la juegan, porque si no nuestro rol seguiría siendo relegado a, Indira y yo que somos legisladoras, pues a lo mejor a las comisiones soft o rosas de que los temas sí, siempre nos quieren poner los temitas social, de lo que decíamos, de espectáculos, pues sí, no. Sí. Entonces sí tienes que luchar con el machismo también en la política, que se ve reflejado en las instituciones públicas, porque un estado machista se refleja en un fiscal o en un MP o en una persona que te atiende en un centro de atención psicológica, que desde que tú vas a denunciar una agresión como mujer, pues te revictimizan o te echan la culpa o te dicen que no va a proceder o te desaniman a denunciar. Bueno, y también toda hay esa mujeres, cadenita Lorena, después provoca el feminicidio. y también hay mujeres que detienen esa parte, Sí, porque por ejemplo, vemos una Claudia Sheinbaum ahorita en uno de los estados con más feminicidios, en donde ella, aunque según se pronuncia en pro de la mujer y tal, su storytelling es ese, pero en el fondo no está haciendo mucho por el tema. O sea, entonces es una dualidad, ¿verdad? O sea, es así como, a ver, ¿eres mujer o estás en el bando del proteccionismo machista o de qué estamos hablando? Y ¿no? Marce, tú lo que decías también es muy importante, la contraparte. Es decir, siempre también nosotras, además de todo lo que vivimos y en este rezago, tenemos que ser las que educan, y nos educamos para defendernos. Pero, ¿y qué están haciendo los hombres? ¿No? ¿Qué están haciendo también los hombres en el poder para deconstruirse, o en las familias para deconstruirse, o en esta parte educativa? Porque sí, atraviesa la educación, una salida es por ahí. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Y más que estar ensimismadas del amiga, date cuenta, pues también amigo, date cuenta. Totalmente. Tu ausencia en esa deconstrucción nos está haciendo mucha falta, porque como eres dominante, y eres el que ha tenido los privilegios, pero no los usas para poner el piso parejo, pues entonces estos delitos obviamente que van a estar cada vez más reflejándonos esta realidad que sí vivimos. Es clave porque el hombre también tiene que entender y admitir que puede cambiar y puede desaprender cosas. Porque, ok, a lo mejor tú tienes una carrera en la política privilegiada que te puso ahí donde estás ahorita, pero ya ayúdanos también a que el piso sea parejo, porque sí necesitamos ayuda de los que hoy dominan. Y no ayuda en el sentido de caridad, o sea, es de solidaridad con las mujeres que... Bueno, pero es que hay que invitarlos, la población, hay que invitarlos a este tipo de charlas. O sea, tienen que estar ahí en el público o en las charlas que demos temas feministas y vemos que el público son puras mujeres. Sí. Entonces es un monólogo. Debe de haber un diálogo, ¿no? Sí. Y a mí me preocupa mucho las cifras de las muertas, porque hace poco hice un comparativo de cuántos civiles murieron en Siria en el 2020 y cuántas mujeres murieron en México en el 2020 por feminicidios. Murieron más mujeres en México por feminicidio que en Siria, hombres, mujeres y niños, ¿no? Wow. Y entonces sí te espanta y dices, aquí tenemos de verdad, esto es universal, la agresión contra la mujer, es universal, pero aquí
de verdad que tenemos una seria epidemia, es una guerra no declarada, si la comparamos con las cifras de guerras reales que vemos en el periódico, que se hablan. Entonces sí es necesario hablarlo más y hablarlo entre todos. Y ¿Quién no nada más declaró el 8 esta de guerra, marzo. no? ¿Quién declaró esta guerra? Y que nos den armas. ¿Y por qué se espantan que el 8 de marzo las mujeres van y pintan, quieren ir a pintar el Palacio Nacional o rompen algo y dicen, es que no son esas O 2 las días mujeres? antes ya están las vallas puestas hasta... Pues es que todos hablamos el idioma que nos hablan y somos la historia que nos cuentan. Y si te hablan con violencia, pues este es tu recurso. Entonces sí, qué bonito hablarlo bien, pero pues hay que invitarlos a una conversación Totalmente. completa, ¿no? Bueno, y justo un poquito ya para cerrar, ayer hablé con gente de Amnistía Internacional y las familias de 4 desaparecidas y asesinadas esperaron 1 año para que les dieran un perdón público, desde noviembre del año pasado. Apenas se los van a dar la siguiente semana, ¿sí? Entonces, es algo tan delicado que dices tú, como dices tú, Lore, la parte de la familia, la resignación, o sea, no supieron qué pasó con su hija, no les han dado respuesta de nada, no quieren perdón, y luego yo les decía a los de Amnistía, ¿y qué después del perdón? O sea, sí que bueno que salgan públicamente y no sé qué, aquí fuera de eso, o sea, estamos hablando de una vida, de una mexicana y de un mexicano que cometió un grave delito. ¿Y dónde están? Porque muchas veces estos personajes están o fugados o están no sé dónde. Digo, aquí hubo varios casos, ha habido muchos casos, pero uno que resonó mucho fue el de Abril Pérez Agaón. ¿Dónde está el esposo? Sigue no sé dónde, ¿verdad? Y me acuerdo cuando entrevisté a su hija, o sea, casi que decía el detalle. Y tú decías, ¿por qué no se pudo? Y ella decía, no me ayudaron. ¿Dónde está? Y ella es alguien que está que la han podido ayudar en varias, o sea, se ha podido ayudar a esa familia en varias vertientes en cuestión de, a ver, y las demás familias, si ella está desamparada, las demás. Es justo lo que te decía al principio. ¿Dónde están? Conocimos el caso cuando ocurrió el feminicidio. Exactamente. Pero esa mujer ya tenía una historia de años denunciando abusos, denunciando públicamente y ante la autoridad y diciendo, este hombre me va a matar. Entonces, ¿por qué no le pusimos atención a Abril a tiempo para prevenir que la mataran? Totalmente. O sea, esa es una deuda que tenemos con ella y con su familia, porque un Estado que la ignoró provocó que hoy haya niños huérfanos que a tiempo denunciaron que podía pasar eso. ¿Por qué no les hacemos caso? ¿Por qué no les hacemos caso? Para cerrar el tema... Para Sofía, cerrar el me quedo tema, con muchas cosas de cada una. Yo me quedo con una cifra que conocemos muy bien, que son 10, 11 mujeres en promedio que mueren por feminicidio en México. Pero esas son las que sabemos que murieron porque se encontró el cuerpo. A mí me llama muchísimo la atención que México es un país de desaparecidos, y de desaparecidas absolutamente, y entonces estas cifras de Nuevo León, Estado de México, sí, yo creo que no las escuetas. podemos tomar muy en cuenta porque no sabemos cuántas desaparecidas hay en otros lados que ni siquiera se denuncian. Total. Entonces a lo mejor estos son los estados que más han encontrado las muertas y la familia de todas maneras finalmente resolvieron algo, no lo sé. Estamos empezando apenas con esto y entonces las cifras que tengamos, 10, 11, quién es el que tiene más, nos deja todavía en arenas movedizas. O sea, todavía no sabemos. Totalmente de acuerdo. Indira, Lorena. Pues detrás del México feminicida hay machismo, hay rezago institucional, hay negligencia por parte de las autoridades y la única manera de romperlo es precisamente haciendo visible que existe y no quedándonos calladas, que eso es lo que de alguna manera permite que en este momento incluso haya casos que se puedan resolver. Sí, pues
cada vez dijiste México feminicida 3 veces hoy y las 3 veces se me pone la piel chinita porque es bien difícil aceptar que un país al que amas tanto sea históricamente agresivo con sus mujeres. Y más en un país en el que las mujeres le dan tanto al país porque somos un género que produce, que trabaja, que trabajas afuera o dentro de casa, pero este es un estado que es en mayor parte sostenido por sus mujeres. Y siempre va a ser para mí, me va a llamar mucho la atención porque si aportan tanto, si aportamos tanto, el país en general es agresivo con ellos, agresivo desde la falta de atención institucional, desde el no tomar en serio los casos de violencia familiar o violencia doméstica, y ahora que lo estamos viendo más lamentablemente, violencia desde el noviazgo. Entonces hay que ver y trabajar la raíz de los feminicidios y no nada más ir midiendo el número como si fueran un medallero, ¿no? De cuántas mujeres asesinadas llevamos, sino qué está atrás, qué está detrás, cuáles son las causas, la raíz y en dónde la autoridad puede entrar a prevenir que se den estos feminicidios. Totalmente. Pues bueno, nos veremos el 8 de marzo. Es un gran tema, creo que sí. No hemos terminado de hemos hablarlo terminado, pero seguiremos tocando el tema porque sí es algo que tenemos que seguir poniendo en la agenda. Gracias. Bueno, y un tema que está en boga ahorita, García Luna. García Luna, que ahorita es el tema con las altas esferas en el poder de México, porque a todos les se movió el piso, porque se creían intocables y no lo son, porque se creían en un juego y pues el juego poco a poco sacaron las cartas de póker y empezaron a caer y van a empezar a caer más. Entonces, pero a ver, aquí hablando de los criminales de cuello blanco, atrás de los criminales de cuello blanco está la mujer. Esposa o exesposa, pareja o no pareja ya, pero siempre hay una mujer y no es una gran mujer, como dicen, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, a lo mejor no es un gran hombre ni una gran mujer, pero sí es una dama de guante blanco, yo así les llamo. ¿Por qué? Porque pues salen victoriosas de todo esto, salen con cuentas descongeladas, con amparos, están en Europa, a lo mejor tomándose el vino en la noche, o sea, viven la vida que su esposo ahorita está Orange is the New Black, adentro de la cárcel con el traje y ellas con el Chanel, a lo mejor, ¿verdad? O sea, aquí lo pongo en ese contexto porque digo yo, a ver, qué irónico, si estamos hablando que ese dinero es mal habido, pues de que vive la mujer, que supuestamente, que también varias de ellas, voy a tocar a 3, una Karime Macías, con Duarte, María Elena Hex de Lozoya, y Pereira de García Luna. Bueno, sí les han puesto cargos de, bueno, todavía no han enfrentado juicio ni nada, pero de delincuencia organizada, lavado de dinero, o sea, sí tienen, como dirían, cola que les pisen. Y a Pereira, la de García Luna, desde el 2019 les congelaron sus cuentas porque Estados Unidos estaba en medio de la investigación viendo el mapita del dinero de la esposa también. Entonces, se la desbloquearon el día que lo declararon culpable, no sé si porque hubo algo en el oscurito, eso digo, ya no lo sabremos, pero ¿qué opinan de esto? Tú, Lorena, ¿qué opinas? Pues creo que el rol de la pareja en los políticos no me toca tanto a mí vivirla porque a mí me toca la otra parte. Tú eres yo soy la mujer que es funcionaria pública. Sí. Y siempre la dinámica de parejas y de familia para alguien que está en función pública puede ser muy incómoda porque si bien estás con tu pareja en un apoyo como de cónyuge, en realidad no estás tan inmiscuido en su actividad de trabajo. Y no sé en la dinámica de parejas de ellos, de estos 3 casos que mencionan, tampoco cómo funcionaba la parte económica. O sea, de si las esposas estaban enteradas de sus movimientos, si era como... O confiaban en ellos. O confiaban en ellos, o si les compartían qué hacían o no. Digo, hay cosas que son muy visibles, pero pues... No, te digo, no sé cómo sea en su caso como bueno, a Karime le adjudicaban el desvío en el DIF.
porque ella Bueno, ella sí era ajá, titular de ajá, una institución. millones, Pero ciento y las demás cacho. pues no tenían como un papel de que ellas tuvieran una función pública, de honoraria o sí cobrando como servidor público, pero creo yo que es una línea como muy delgada entre de qué están enteradas sus esposas y de qué no, o hasta qué grado son cómplices o a qué grado no, que eso ya es un trabajo que la autoridad tiene que determinar si a ella le tocó jugar como un papel testimonial o fue realmente operadora junto con su esposo. Pues yo voy a hacer un disclaimer de mala feminista. Voy a Tú ser hazlo. la mala feminista. Disculpen todas. No, pero ¿por qué? Pero ser mujer no es garantía de, obviamente, de ser santa, ni de ser transparente, ni de ser la persona más. De hecho, está siendo muy buena feminista. Una mujer tiene derecho a ser tan mala como quiera. Una mujer tiene derecho a ser tan mala como quiera. Sí, porque para empezar nos exigen santidad. Y la verdad es que no, ni puras, ni santas, ni muchas cosas, ¿no? Totalmente. Entonces, sí ponernos en esa perspectiva. Primero, en este México machista, siempre son la esposa de, ¿no? Y el hombre es el protagonista. Sí. El hombre es el protagonista hasta para ser ladrón. Sí. Hasta para ser... Le roban cámara. ¿Verdad? Le roban la sí, cámara sí, a sí. nosotras Sí, y nosotras también tenemos talento para muchas cosas. Que moralmente y socialmente no sea lo correcto y no sea aceptado, no quiere decir que las mujeres no estén participando. Y de hecho hay mucha investigación, por ejemplo, del lado del crimen organizado, es decir, de aquel que no es institucional. De cómo las mujeres también han sido las planeadoras, las que hacen, las que organizan, Claro. las que llevan, en fin. Bueno, desde el Padrino, Bueno, desde ¿verdad? la época del Padrino y O sea, a ver, desde la nuestra mamá, independencia, la nuestra mujer revolución. era la que hacía la pasta, pero también la que hacía la que traía la pasta de otra ¿Verdad? índole. Entonces, yo lo que creo es que aquí hay una miopía, porque en realidad, pues estas mujeres han estado coludidas y han sido cómplices de estos actos de corrupción, hay que decirlo con todas sus letras, que al final del día haya omisiones, de hecho por parte de la autoridad, que el mismo protagonista de la historia delincuencial proteja a su familia, porque es lo primero que hacen, ¿no? Las mandan al extranjero, desvían las cuentas bancarias, ponen a los hijos en Estados Unidos y están estudiando en Harvard muy felices. Entonces, pero no cabe duda que hay que llamarle con nombre y apellido a quien es cómplice de los actos de corrupción, y si eso tiene ahora sí que cara de mujer y nombre de mujer, pues ni modo, ¿qué te puedo decir? Digo, ¿no? está el caso el de Cristina, con Iñaki, Undagarín, acuérdense, también Cristina. La Sí, princesa. pues es que está yo la nomás infanta. firmaba. Pues sí, pues. ¿Qué firmabas? ¿Qué firmabas? Pues Bueno, tú es que tienes leer firmabas. esa es la cosa, el rol de la mujer, que sí puede ser tan duro porque estos hombres también han usado a sus madres. Claro. Que no se nos olvide que también han usado a sus madres. Pero en la protección que dices que voy a proteger a la familia, pues les abren cuentas y la mujer tuvo que haber firmado. Claro. Y sea lo que sea, la ley es la ley. Y si esa cuenta está vinculada a una cadena, o sea, es un eslabón criminal, pues es un eslabón criminal. Lo que pueda suceder de otra manera es una concertación de, ok, me declaro culpable, pero déjame esto. Claro. Bueno, sí, puede haber ese tipo de cosas y también se hace en la ley, está muy bien. Pero luego tenemos una mujer que sí se escribió unas notitas para convencerse de que merecía, se autoperdonaba, ¿no? O sea, se escribía de verdad y dices, a mí sí me llamó mucho la atención, dices, ¿será tu conciencia que no te deja dormir y en el día escribes y escribes y te mereces? Bueno, tú que eres escritora, cuando te desahogas así, pues es porque, pues, hay, ¿verdad? Y creadora de personajes, y entonces yo digo, esa es la conciencia que no te deja dormir, y haz de cuenta que admisión de culpa, merezco abundancia, bueno, firmé la cuenta de banco para que me la abran en Londres, ¿no? Entonces, yo sí creo que... Digo que al final una mujer puede pecar a lo que lo sometieron toda la vida, tú lo que te diga tu marido haces y haces y haces, pero yo creo que también una mujer puede decir, oye, sí, abrimos la cuenta acá o lo que sea.
¿O de qué Me parece es? que O cada cuestionar. caso merece ser visto Pero individualmente. aparte, ojo, y esto es un mensaje para todas las mujeres, porque el desconocimiento, la ignorancia de una ley no, No te te priva de protege, tener un castigo exacto. por haber violado esa ley. Así es. Entonces, aquí, Claro. si tu marido es funcionario o no es funcionario público y te pide firmar ojo, Cheque la ojo, letra chica. chiquita. Por favor, No, por pero favor. sí, por ejemplo, en el caso de Karime, siguen en Reino Unido y dicen que ya se la van a traer para abril, supuestamente, dicen, en este abril que viene, y dicen que apenas pisando a México ya tiene, está amparada, pero ya tiene más cargos que le están imputando, como si fueran fichitas de ajedrez, o sea, como si fueran piezas de ajedrez. Entonces, a ver, ¿cómo quieras la vas a pagar? Como dicen en Estados Unidos, pues, si shit floats, si tú lo haces, va a salir, aunque te estés escondiendo mucho tiempo en Europa, porque lleva mucho tiempo allá. O en este caso, Pereira, que dice que a mí también, eso se me hizo, no sé a ustedes, en el juicio que diga, nos venimos a Estados Unidos para que nuestros niños, nuestros hijos vivieran una vida más normal, en libertad. Esa frase se me quedó grabada, dije, a ver, vamos a poner en perspectiva la cuestión. Sí, por favor, o sea, dicen que se robó 600 millones de dólares, o sea, del erario. Entonces, a ver, ¿cómo? Esa es una patada para los mexicanos. Tú tienes que venir a pagarlo acá, ¿verdad? Digo, gracias a Dios Estados Unidos vio todo eso, pero no sé qué opinan de... Yo sí estoy muy escéptica de que la mujer no sepa lo que hace el marido. Porque digo, vivimos con ellos, con la pareja o no pareja, si eres esposa o no esposa, con que sea tu pareja, tú hueles. O sea, hueles cuando pasa algo. Hueles todo. Entonces, ¿no? Ok. Pero mira, en el caso de las defensas, digo, quienes hemos convivido con abogados, abogadas, con todo respeto, muchachos, pero siempre el consejo es ese, ¿no? Tú te estás defendiendo, pues tú tienes que sacar lo más creíble, lo más que te puedan creer, pues, que te pueda creer un juez. Entonces, parte de eso, sí, claro, cualquier persona que es omisa o que hace el delito se tiene que tirar al piso, porque es una manera, ¿no? Yo me tiro al piso y aquí drama y mis hijitos y todo, y como yo, y nada. Claro. O sea, pero al final del día está en una defensa y es totalmente justificable. Lo que sí es que cuando hay evidencia de estos casos de corrupción, pues entonces los grandes cuestionamientos es, pues el juez tendrá que escucharte y tendrá que evaluar si eso amerita hacer una prueba o no. Claro. Pero la sociedad tampoco es tonta y nos damos cuenta. Entonces, si nosotras nos dimos cuenta, pues tú que dormías con el marido, ¿cómo no te ibas a dar cuenta? Eso es lo que querida? voy. Y no lo quería decir así, pero lo dijiste como es. O sea, Pues, ¿cómo no te das cuenta o no lo quieres ver? También. O sea, porque sí, yo creo que hay muchos ejemplos me volteo para el otro lado, como lo que dices tú, Sofía, calladita me veo más bonita, pero volteándome para acá. Sí, calladita, pero disfrutando de los viajes a donde sea, ¿no? Pero también es que tenemos que pensar que estos hombres han usado también algunos de estos y otros casos a las mamás también, mamá, Bueno, fírmale aquí o lo que sea. usó a la mamá. Y otros, y hasta las muchachas del servicio doméstico les han También, abierto cuentas aquí localmente. Y, o sea, ¿de qué hacen uso estos hombres que ya tienen todo el tejido hacia el futuro bien hecho? Pues dicen, voy a usar también la ignorancia de gente, la inocencia de gente y el amor de gente. Puede ser posible, pero sí, la mujer de todas maneras de repente no podía y ahora ya puede ir de viaje y comprarse no sé dónde. Las mujeres ya facturan, como dice Shakira. Bueno, sí. Pues sí, pero de todas maneras se prestan tiene su que nombre, juzgar ¿no? a cada Estas una. mujeres. A cada una tiene derecho a que no las juzguemos hasta que veamos que son culpables o lo que sea. Tienen derecho a que sean individuos y no las tres juntas. No. Está bien, opino como tú, Sí. pero en la parte del dinero, si ya sabemos que Si es un te das dinero, cuenta, claro. Si es un dinero mal habido, eso es lo que no me cuadra. O sea, si es un dinero mal habido, Como gobernante. o sea, tu esposo está en la cárcel a punto de cadena perpetua,
mínimo 10 años, cadena perpetua. Y tú vas a seguir viviendo con cuentas descongeladas con el dinero mal habido, porque pues, ¿cómo? O sea, ¿de dónde salió ese dinero? No, ella dice que de créditos y no sé qué, y que las casas las tenía, las hipotecaron. Digo, ¿cómo? Son millones y millones. Por eso te decía yo y de millones, esa no estamos hablando delgadita. de 50,000 pesos. ¿verdad? Por eso te decía yo de esa delgada línea, porque uno no sabe si él la hizo creer de que, oye, pues aparte de mi sueldo como funcionario público, que es Vendo transparente y tacos. todo el mundo sabe, tengo estas inversiones, hice este negocio, no sé, ¿cómo ¿Hasta poder dónde sabe opinar? ella ¿Hasta todo? dónde sabe ella? Que por eso te digo, la autoridad va a tener que hacer su investigación, pero a mí me resulta muy difícil emitir una opinión categórica de si ella fue cómplice o testigo. O sea... Pues mira, pues a lo mejor hasta fue su idea. No, tampoco sabemos, ¿no? No sabemos. A lo mejor fue su idea. Sí. Por eso yo digo, o sea, la corrupción Guante no tiene blanco. género. La corrupción Sí, es también corrupción. puede ser ella una persona muy astuta y haber hecho todo el plan maestro, pero pues difícilmente de afuera lo vamos a ver. Claro. Qué bueno que la autoridad está siguiendo, como dicen, sigue el dinero, y seguramente en esa investigación en la ruta en algún momento tendremos claridad de si ella participó o no. Pero hasta el momento como que el rol de las esposas de funcionarios públicos a mí siempre se me ha hecho como un, pues hasta dónde saben o hasta dónde se meten o hasta dónde tienen participación. Y luego te vas a la parte de, bueno, es que la dinámica de los matrimonios, esa es otra caja de Pandora que Pero la cada ley quien es la su ley. dinámica. Siempre entonces, la ley es la pero ley. al final La ley es la ley. La ley es la ley, ¿no? Bueno, no sé si quieren cerrar con algo más en este tema. Yo voy a decir una frase de Patricia ver. Mercado, que tiene más de 40 años en la política. A ver. Ella dice, pues todavía no tenemos estos casos gigantes, escandalosos de corrupción de las mujeres, porque pues somos nuevas. O sea, Acabamos de llegar. Sí. Acabamos de llegar. Muy bien. Pues ahí hay casos, ¿eh? No, sí, tema sí. para otro día. Tema para otro día. Nos da mucho para otro café. Gracias. Bueno, y un tema súper controversial, pero hay que tocar, porque es un tema que nos compete como a los niños, niñas, adolescentes de México, y aparte es un tema en donde los adultos estamos muy inmiscuidos, hablando del tema en mesas de conversación, hasta en el Congreso. Lo vimos esta semana con la diputada del PAN, América Rangel, cuando irrumpieron también ahí violentamente algunas personas, y es la iniciativa de ley para niños trans, ¿no? Que si se aplica esto a menores de edad o no, estamos hablando de cirugías, cambios hormonales, etc. Es un tema muy delicado y yo sí creo que en este punto voy a abrir un poquito en cuestión de que en Estados Unidos, que llevan un poco más de la delantera en esta cuestión de temas, ya está comprobado que a menores de edad, cuando se les hacen estos tratamientos y este tipo de cambios de sexo, muchas veces, y la mayoría de las veces, no tengo el porcentaje, porque no está el porcentaje per se detallado, pero no necesariamente tuvo que ser un cambio de sexo, sino que estaban buscando la identidad. El niño estaba buscando su identidad y se le fue llevando por un camino en donde al final fue el cambio de sexo y al final se arrepiente. Hay varios casos, los invito a leer, hay muchos artículos en The Atlantic, unos artículos que están hechos súper investigados, en donde se hablan de primeras personas, en donde niños que se querían cambiar de sexo dijeron, ya que estaban ahí a punto de la operación, después de un tratamiento de años, siempre no era eso. Entonces, ahí dejo la conversación, vamos a abrir la conversación controversial o no, pero vamos a tocarlo. Sofía, ¿tú qué opinas? Es un tema muy difícil y creo que sí, nos estamos metiendo también a casos individuales que merecerían verse individualmente, pero desgraciadamente, por ejemplo, en la ley pues tiene que abordarnos a todos. Y yo sí creo que por un lado dicen que si se empieza el tratamiento a una edad temprana, entonces no es tan traumático porque no se desecha la pubertad, de los cambios que suceden naturalmente en la pubertad, en un hombre o en una mujer.
y entonces se les gana y entonces se hace más natural y mejor. Ese es por un lado. Por otro lado es en qué ley se le permite a un niño decidir su propia vida. La verdad es que no hay muchas, no votan, no, o sea, ¿por qué? Porque todavía están en formación. Yo me acuerdo que hablaba con mis hijos de niños y les decía, no te hagas tatuajes nunca, porque imagínate si te hicieras un tatuaje ahorita y te harías de Pokémon, ¿no? O sea, cambia tanto. O de la novia. No y eres, siempre no, ¿no? sí, no eres la misma Sí. hoy que serás en 10 años. Totalmente. Y eso es un constante en la vida. Pero, por otro lado, bueno, pues es controversial porque están estas dos razones. Que se esperaran a la adultez, pues para mí sería lógico también, pero yo no tengo el conocido, o sea, un caso en el que yo diga, este niño es niña desde que nació. No lo sé. Entonces, es muy difícil legislar así y es muy difícil opinar. A ver, tú, Indira, La ¿qué tripa decir? me mueve para los dos lados, ¿cómo Sí. no? Me encanta, Sofía, tu última parte porque tiene que ver con la empatía. Cuando dices no conozco un caso cercano, que esta parte de cómo de lo individual pasamos a hacer leyes generales también tiene ciertas complicaciones y lo compartirás conmigo, Lore, porque no siempre es una constante en una sociedad. Sin embargo, una vez que tienes un caso, hay que confrontar una realidad, que es que hoy sí tenemos infancias que en esa libertad, que crecen en este encuentro con su orientación sexual, sí es importante escucharles, entender sus motivos y razones, su contexto social y familiar, y considerarlo entonces para hacer estas generalidades. Obviamente, no todo mundo va a ser, no todo mundo que exige el derecho va a ser beneficiario del derecho, beneficiaria del derecho, pero el Estado de Derecho, fuera de nuestra moral y nuestra religión, tiene que poner esas bases porque también es importante, porque si no lo discutimos y si no llegamos a ciertas conclusiones legales, lo único que pasa es que va a seguir sucediendo, pero sin un marco regulatorio que nos permita tener criterio en cada caso y que además permita a las familias tomar decisiones que son importantes para sus hijos e hijas e hijes, porque también hay que decirlo así. Entonces, una vez que tú estableces esto, lo más importante después de la empatía para mí es el diálogo. Y el diálogo de ida y vuelta en donde podemos entender estos casos, en donde podemos también asumir una responsabilidad como sociedad, porque obviamente cuando tú estás creciendo y estás en esta formación, puedes tener un montón de preguntas que lo que más esperarías de las y los adultos es que te acompañen en un proceso que debe ser no solamente clínico-médico, sino también de acompañamiento psicológico. Emocional. Pero vivimos también en una sociedad con muchas ignorancias y muchas ausencias de esos acompañamientos, de esos criterios, de esa información que es importante y trascendental para alguien que va a tomar una decisión tan determinante para sus siguientes años de vida. Entonces, para mí, en el marco de defender los derechos y libertades de las personas, es solamente tener esa empatía, esa parte de diálogo para entender también esas realidades, hacer nuestro marco jurídico en la perspectiva de dejando a un lado situaciones morales y religiosas, más bien lo que diga el Estado de Derecho, y por último, sí decir abiertamente que al final del día tiene que ser un país de libertades, porque esa es nuestra primera defensa, ¿no? Pero que obviamente con criterio, con acompañamiento, y ahí sí nos tenemos que hacer responsables como sociedad. Pero tú sientes que la irrupción en el Congreso, o sea, fue de una forma, pues se tornó violenta. O sea, sí. Esa es la respuesta, lo que tú estás diciendo, o sea, es la defensoría que necesitamos para decir, tengo libertad de elegir y de escoger lo que, o sea, no sé, porque aparte estás hablando por los niños. Mira, te lo quiero responder porque yo he estado en los dos lados. O sea, yo he sido activista y he ido, ¿verdad? Tengo, digamos, como las dos versiones de mí misma. Por eso te lo pregunto. Y yo te voy a decir, ¿cuándo hay violencia? Cuando no hay diálogo. Okay. Cuando no hay capacidad de escuchar y de hablar en esa reciprocidad. Cuando ya estás desesperada. Tú lo decías, Sofía, no me acuerdo cómo lo decías, si nos repites esta frase maravillosa de cómo te trato,
¿no? Somos, Esta ida y sí, vuelta. hablamos el vocabulario que digo, como en el vocabulario que nos ha enseñado la vida, ¿no? Eso. Entonces, en el momento en que las y los legisladores nos cerramos a entender esos puntos de vista, ¿sabes? Es Tienes como, un buen punto. ay, como que te enciendes porque dices, no quieres hablar, Pues quieres aquí, decidir sin tomar mi contexto, mi realidad, mis intereses en cuenta. Bueno, pues mi única herramienta, el legislador tiene un poder de privilegio, tiene un dedito, tiene un botón y tiene un criterio para tomar voz, decisiones y tiene voz, pero el que está del otro lado, cuando yo he estado del otro lado, no tienes ese privilegio. Tú, lo único es tu cuerpo. Verbalizas y con tu cuerpo emites una expresión de negación o de una ausencia de ese diálogo. No lo quiero justificar porque sí es violencia. O sea, también hay que ponerle nombre y apellido. La violencia es violencia aquí en China, pero sí es una ruptura de ese diálogo. Estamos hablando de un grupo que es una minoría históricamente discriminada. También. Entonces, la historia que ellos tienen de puertas cerradas, de discriminación, de que nadie los escucha, no ha sido fácil. Entonces, puedes llegar a entender, pero no necesariamente compartir su desesperación y su manifestación no pacífica. Sí. Pero tenemos que entender en el quehacer legislativo, diputados, senadores, una iniciativa de ley es una idea de alguien. Para la gente que no está muy familiarizada con el proceso, cada vez que alguien pone una iniciativa, ya sea diputado o ciudadano, es una idea. A ver, yo tengo la idea de hacer este proyecto. No quiere decir que se va a hacer. No quiere decir que se va a aprobar. Y a partir de la presentación de esas iniciativas, lo que siguen son los diálogos. Porque entonces convocas a mesas de trabajo y traes a expertos. Y entonces traes a las dos partes, los que están a favor y los que están en contra. Porque ahorita lo único que hay de niños es el cambio de nombre, según yo, ¿no? Sí. Lo único que hay como ley de identidad, ¿no? Sí, entonces la iniciativa de ley es un punto de partida, es un saque. Entonces, si las dos partes, los que están a favor y los que están en contra, quieren imponer su postura, tienen que abrirse al diálogo. Porque también es un tema, en el quehacer legislativo, pues es un tema de álgebra. ¿Tienes los votos o no tienes los votos? Y hay temas que se proponen, iniciativas que se proponen y pasa la congeladora y luego ya. Entonces digo yo, ¿cuál es la necesidad de poner las cosas a un punto de ebullición cuando es solo una iniciativa? Es una iniciativa, eso no quiere decir que ya vaya a ser ley. Y obviamente, al ser un tema álgido, pues empieza la preocupación, trasciende el tema, se hace nacional, hay otros estados donde están preocupados y gente que también desconoce, que piensa que es el Congreso de Ciudad de México y piensan que es el Congreso de la Unión, y piensan que ya va a ser algo en todo el país y hay particularidades. Yo no me quiero meter específicamente al fondo de la iniciativa, sino más bien explicar el proceso. Es una iniciativa. Vayan y platiquen y ábranse todos al diálogo, porque como decía Indira ahorita, el legislador tiene el privilegio de la voz, pero aparte del voto. La gente tiene el privilegio o solo la ventaja de la voz. Cuando ellos quieren imponer un tema en la agenda, pues es donde los activistas, sobre todo que siempre son los grandes impulsores de esto, pues tratan de que su voz se magnifique y que su voz haga más eco, más ruido, y se vale. Lo que no se vale en este país es discriminar las ideas de alguien. Y ahorita, como Entonces, dices, hay que escuchar. La agenda es el trending topic, ¿no? El trending topic famoso que se pone y que no. Entonces, como se hace el trending topic, la diputada se hace esa conversación que sale de lo superficial. Porque a lo mejor, como dices tú, pues es una iniciativa de una persona, o sea, bueno, de esa bancada, a lo mejor, pero me explico, o sea, se magnifica de una forma en donde todo el mundo ya opina de la ignorancia porque no se sabe bien qué fue lo que se dijo, qué se está haciendo, ¿no? Y creo que hay temas, No, es que este tema es muy delicado a nivel mundial. Aún en los países en que está muy avanzado, el tema está a nivel casi violencia. Y en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, tenemos a J.K. Rowling, que ahorita está, hasta los fans de toda su vida se fueron en contra porque algo manifestó.
Y no se Sobre el arrepiente, tema. además el otro día vi, y no se arrepiente de haberlo dicho. No me acuerdo qué dijo y no me voy a poner Sí, aquí era sobre el tema. a repetir algo que después nos linchen o algo. Entonces, creo que sí, tienes razón esto que dijiste. Esta mujer dice ahorita es un tema, lo voy a sacar aquí antes de que saque alguien más alguna Populismo otra cosa, ¿no? legislativo se llama. Pero es su, sí, pero es su derecho de hacerlo. claro. También es el derecho de alguien como nosotros de presentar una iniciativa. No es tan fácil, pero se puede, ¿no? Lo que dijiste, Indira, es que también aquí tenemos que enfrentar una realidad muy fuerte. México ahorita no tiene ni medicamentos para males psiquiátricos. Ya no se diga para un seguimiento. Diabetes, No quiere, Clonazepam. ya también está haciendo algo para acabar con hospitales psiquiátricos. Esto que estamos hablando, esto es sofisticadísimo, complicadísimo. No tenemos expertos aquí todavía. O sea, la verdad es que el tema está muy verde. No, y aparte, pero hay gente que ya lo está sufriendo, ¿no? y aparte, mientras estamos hablando nosotras y en el Congreso y se está irrumpiendo violentamente o no, porque estamos hablando a nivel adulto, cosas para niños, los niños en YouTube están cayendo en el algoritmo de todos esos temas y se están preguntando a las edades de 7 años y 6, tengo hijos de 9, 7, ¿qué es la palabra trans? No saben ni qué es. Entonces, no es que esté bien o mal, o que ustedes están bien, nosotros estamos mal, o que nos dividamos, no. Aquí es todo respeto, simplemente un niño, estoy poniendo un ejemplo, en que no sabe qué es la palabra. Y nosotros ya estamos legislando sobre eso. Entonces, eso también es otro tema, ¿verdad? Entonces, como dices tú, hay muchas aristas en donde te puedes agarrar y en donde se pueden hacer un odio o no odio y un recelo y un tal, y no está padre, porque somos una sociedad que queremos unión. Imagínate, Marcia, esto que acabas de decir es fundamental. Pues no tenemos ni educación sexual, Exactamente. ¿no? O sea, ya decir la palabra El tabú. trans, oiga, vagina, Totalmente. pene, ¿no? Y No, todo el mundo nos espantamos. Manifestación porque usaron la palabra porque trans. entonces, sí falta también esta parte, ¿no? Que tanto estamos educándonos, porque esto es parte de una educación sexual. Encontrar la orientación Totalmente. sexual es algo totalmente natural. Cuando tú, yo soy una gran defensora de los derechos y las libertades de la comunidad LGBTIQ+, y cada vez que hablas con ellos, ellas, me da mucha curiosidad cómo es que sí, la infancia, que parece que mucho obviamos, en realidad tiene preguntas tan profundas que tienen que ver con su futura vida, que la perciben niños, niñas, en la gente que los rodea, pero que sí se hacen. Yo, por ejemplo, y lo he dicho abiertamente, yo a los 12 años sí me pregunté si me gustaban realmente los hombres o las mujeres. Sí, claro. Y sí, o sea, de verdad me lo pregunté. Es que sí, o sea, pasas por unos cambios, yo me pregunté si quería ser monja o no, ¿verdad? Sí. Estoy no monja, Sí. consagrada, pero Consagrada. casi. Pero sí. Sí. Y a mí en mi caso fue mi familia, a ver, tú no tienes vocación de eso, pero yo estaba metidísima con los legionarios, que ahorita digo, de la que me salvé, ¿verdad? Pero no a esa edad, yo tenía 16, seguía siendo menor. Y me acuerdo que mis padres me dijeron, cuando cumples 18, ahí puedes irte a donde quieras, a rezar lo que quieras. Gracias a Dios, no, porque tienes esas preguntas de identidad. Lo pongo sobre la mesa porque cambias de un día a otro. Sí, es lo que decía hace rato, antes de los 18 no tienes derecho a tomar alcohol, a fumar, a comprar siquiera y acercarte al alcohol, se supone, me refiero a comprar, ¿no? Sí. Y ya a decidir esto, bueno, es que es una decisión bien fuerte, Y es que personal, merece, ¿no? es individual. Pero luego y en es tu bien caso, ¿qué difícil. pasó? ¿Qué pasó? O sea, vaya. Yo soy bien hetero. No, bueno, por eso, pero no, es parte Amigos. pero es parte del tema. No, o sea, es parte del tema. Ese es un ejemplo pero muy mira. puntual. Eras menor de edad
y pensabas eso y luego pero, siempre pero, no. pero con mi ventaja de tener una mamá bióloga con la Por que una podía eso. conversar, oye, ¿qué onda con esto? Por ¿Por qué eso. esta pregunta, no? O sea, que aquí va esto que decías, o sea, ¿cómo vamos Ese a es dar un el punto. acompañamiento médico clínico? Si a duras penas hay acompañamiento para la gente que tiene enfermedades que ya están, pues ahora sí que hay una población más, lo que sea, que bueno, para el caso de la orientación sexual no es una enfermedad, eso ya está No, esta totalmente no. comprobado, ¿no? Pero sí es importante pues tener este acompañamiento, esta información, esta conversación de ida y vuelta que normalmente no se tiene ni en las casas. Estás y solo. y que además, digo, el saque de esta iniciativa, que yo ahí sí no estoy de acuerdo porque defiendo la libertad, es prohibitiva. Y ya desde ahí, Es quitarle derecho a alguien, ¿no? ya desde ahí es quitarle el derecho a alguien y dices, a ver. Nosotros trabajamos para que el Estado de Derecho funcione. Si la gente utiliza ese derecho, qué bueno. Y si no, pues no lo utilizó nunca en su vida. Se acabó. Fin de la discusión. Pero hay un marco. Pero hay un marco. Y a eso es a lo que me refiero. El Estado tiene que estar en ese criterio, en este equilibrio. Es que esa es la conversación. Esa es la conversación, no la conversación superflua. Esta es la que tú estás diciendo ahorita. Esa es la conversación. La conversación legal. Ese es un debate de técnica Pero legislativa. por eso, o pero sea, la gente de pie no sabe. ¿Sí? No, bueno, yo soy gente de pie. Lo estás diciendo ahorita y digo, es cierto. Nos ponemos en la conversación del trending topic, no sé, y eso nos pierde como sociedad. Es que tú lo dijiste, Lore, ¿no? El populismo legislativo. Populismo legislativo. Entonces, pues América le está hablando a la gente de ultraderecha y gente que le encanta. Pues sí, pues ese es su público. Y te voy a decir una cosa, y está en todo su derecho. Sí, claro. Está en todo su Sí, derecho, por porque supuesto. además si es algo que tú como legislador y como ciudadano crees y es tu convicción, tienes todo tu derecho de poner una iniciativa en ese sentido. Nadie te lo puede prohibir. Lo que a mí me asusta en este país es que cada vez que alguien tenga una iniciativa o una idea diferente a la nuestra, se desemboque todo esto en una acción violenta. Porque tú tienes el derecho de opinar de una forma, yo tengo el derecho de opinar de otra forma. No estamos obligados a creer en lo mismo, pero sí estamos obligados a respetarlos. Totalmente. Con una diferencia, ¿no? Que yo siempre lo pongo sobre la mesa. O sea, yo tengo un privilegio, yo tengo un escaño. Sí. La gente no. Sí. Yo tengo un voto, la gente no. Entonces, ponernos también en esa perspectiva, es decir, no, si la gente también quiere discutir una iniciativa, tiene todo el derecho. Totalmente. Todo el derecho. Es más, representas a esa gente. Ahora, la sofisticación del ciudadano común en México no es tan claro que sepa qué es izquierda y qué es derecha. Sí. Entonces, por ejemplo, el tema del aborto, por eso es tan, está tan borrado. No es de izquierda, no es de derecha, es más bien de mexicanos, ¿no? Y entonces nos abarca a todos el sí y el no, porque puede parecer en otros países es de izquierda el tema y de derecha el no, ¿no? Pero aquí no está tan claro. Los mexicanos estamos llegando apenas a hablar de estos temas. Desgraciadamente sí vamos tarde. Y no nada más es eso, sino que si vemos nuestra historia cinematográfica y televisiva, estos personajes por lo general se presentaban muchísimo, ¿eh? Tenemos una obsesión con este tipo de personajes, pero se presentaban de manera cómica. Eran siempre el comic relief. Sí. Y entonces tenemos, eso es una cultura, no digo que yo, es algo de lo que me quejo. Ahorita tenemos que luchar contra esa figura de la otredad, que es la comunidad LGBTQ+, me lo sé más así en inglés. Tenemos mucho camino por delante, yo sé, vienen muchísimos temas. Este es un tema muy complicado que antes tienen que resolverse muchos otros. Además, ¿no? Y simplemente la aceptación absoluta de su otredad, porque finalmente pues nosotros también somos otra otredad, ¿no? Cuando lo comprendamos así, totalmente. Creo que tendremos más empatía y entonces tenemos que ir abordando estos temas con mucho cuidado, porque si no nos vamos a pelear
No, Todos. no, para eso es esta mesa. No, para esta traer mesa el- no, esta mesa Bueno, no se pelea. No, Hoy. para eso es esta mesa, para traer temas controversiales en donde se toquen y que podamos todos de aquí Ofrecer sacar algo, ¿no? perspectivas, sí. Bueno, Pues conclusión. el Estado de Derecho es eso, es un Estado de Derecho, es para darle garantías a todas las personas. Si tú usas el derecho, qué bueno, si no, de verdad que también a nadie le importa, tu cuerpo es tu cuerpo, tu familia, tu privacidad, el Estado no tiene tampoco por qué estar ahí. Y al final del día sí estamos siendo una sociedad como abriendo más los ojos hacia realidades que pues sí, no conocíamos, no eran visibles, no nos trastocaba la vida social, pero hoy sí lo hacen. Y con esa apertura, pues yo siempre digo, la libertad por sobre todas las cosas, y en eso está el diálogo, está la empatía y está nuestra capacidad de entender también que en el corazón no se manda. Exacto. Y pues respetar a los niños y niñas y cada quien, ¿no? Totalmente. Respetar el derecho que tenemos todos los mexicanos a opinar, a tener un posicionamiento, un punto de vista. Yo sí creo que es un tema que, como decíamos ahorita, probablemente sea muy incipiente y haya quien diga de que, bueno, es que hay otros temas más prioritarios. Sí, pero para la gente que tiene esa agenda, Es el ese es su 100%, tema. sí. Entonces, tenemos que tener por lo menos la apertura y la flexibilidad para escuchar opiniones distintas e ir teniendo conversaciones que por muchos años no hemos tenido. Por eso les decimos así, son minorías históricamente discriminadas, porque tenemos muchos años ignorando el tema o muchos años en los que no se visibilizaban estos temas, y por lo menos ahorita, pues sería el momento oportuno para empezar a tener esas conversaciones, para poder tener estudios, información y poder emitir pues ya opiniones que vayan más desde la información y no nada más como desde la ignorancia. Pues muchas gracias. Síganos en esta mesa de mujeres para ustedes.